Mi nombre es Roberto. Tengo 75 años y en este preciso momento estoy acostado en una cama de hospital que rechina cada vez que mi corazón intenta, con esfuerzo, dar el próximo latido. El olor de este lugar es algo que no se olvida. Es un olor a limpieza forzada, a antiséptico intentando, sin éxito, cubrir el hedor del miedo y de la enfermedad. Las paredes son de un blanco que no trae paz, sino un vacío. Y el único sonido constante es el bip de una máquina a mi lado, un metrónomo que marca el poco tiempo que, según mis propios hijos, me resta. El dolor en el pecho había comenzado hacía semanas. Una punzada aquí, una falta de aire allá. Cosas que yo, terco como soy, llamé cansancio de la edad. Pero, hace 2 días, el dolor vino como un animal salvaje. Una garra de fuego se cerró alrededor de mi corazón y no me soltó más. Desperté aquí, con cables pegados a mi pecho y una vía de suero en la vena de mi mano. La misma mano que un día cambió los pañales de mis 2 mayores orgullos. El diagnóstico llegó esta mañana, traído por un médico joven, con ojos que desviaban de los míos. Obstrucción severa en 3 arterias coronarias, señor Roberto. Su corazón está trabajando al límite. La única solución es una cirugía. Un bypass coronario triple, pero con una técnica mínimamente invasiva, usando lo más moderno que existe. Es un procedimiento de altísimo costo. Altísimo costo. 2 palabras que, para un viejo jubilado, suenan como una sentencia. Pero en ese momento no sentí miedo, sentí esperanza, porque yo no estaba solo. Tenía a mis hijos, mi legado, el doctor y la doctora. Y llegaron. Primero entró Marcos, mi primogénito, un cardiólogo de renombre. Alto, elegante en una bata que parecía más una armadura. No me miró como un hijo mira a un padre enfermo. Me miró como un colega de profesión mira un caso clínico interesante. Tomó mis exámenes, miró los gráficos contra la luz, frunció el ceño. No había calor en su tacto, solo la técnica fría de un profesional. Justo detrás, vino Beatriz, mi hija, la abogada, impecable en su traje sastre gris, el cabello recogido en un moño severo, el maletín de cuero en la mano como si viniera directo de un tribunal. Me dio un beso en la mejilla, un beso rápido, seco, que apenas tocó mi piel. Sus ojos no se posaron en mí por más de un segundo, ya escaneaban el cuarto, los equipos, evaluando la situación con una mente entrenada para encontrar fisuras y calcular riesgos. Entonces, ¿qué tenemos aquí?, dijo Marcos, más para su hermana que para mí. Comenzó a hablar en un lenguaje que ellos creían que yo no entendía. Términos técnicos, porcentajes de éxito, riesgos postoperatorios, calidad de vida residual. Yo no era su padre. Era un objeto de debate. Beatriz lo escuchaba, la cabeza inclinada, como quien oye la declaración de un testigo. Entonces, hizo la pregunta que abrió las puertas del infierno, traduciendo al español claro. Marcos, ¿cuál es el costo-beneficio de todo esto? Costo-beneficio. Esas palabras resonaron en el cuarto estéril. Costo-beneficio de salvar la vida de su padre. El padre que trabajó en 2 empleos por más de 20 años para que uno fuera doctor y la otra, doctora. El padre que vendió el único coche que tuvo en la vida para ayudar a pagar el enganche del apartamento de lujo de ella. El padre que nunca, en 50 años de trabajo, se tomó 30 días de vacaciones porque cada centavo ahorrado era para los libros, para los cursos, para el futuro de ellos. Se apartaron a un rincón del cuarto cerca de la ventana y comenzaron a cuchichear. Creían que yo no podía oír, pero el silencio de la desesperación agudiza el oído. La cantidad es absurda, Vía, decía Marcos, y honestamente, con su edad, con su estado general, la sobrevida con calidad no está garantizada. Estamos hablando de, en el mejor de los casos, unos 5 o 6 años, y años con limitaciones. 5 o 6 años, repitió Beatriz, y la oí tamborilear los dedos en su maletín de cuero. Oí el sonido de una calculadora mental.
¿Y ese dinero saldría de dónde? ¿De nuestras reservas? Eso impactaría la planeación de la Universidad de Leo, nuestro viaje de verano. Es un capital que no tiene retorno. Con todo respeto para papá, es una mala inversión. Mala inversión. El bip de la máquina a mi lado pareció aumentar de volumen. Era el sonido de mi corazón partiéndose, de una forma que ninguna arteria obstruida jamás conseguiría. Ya no era el padre. Era una aplicación financiera de alto riesgo y bajo retorno. Era una acción en caída libre en el mercado de la vida. Terminaron la reunión y se volvieron hacia mí. Sus rostros ahora tenían una expresión de piedad ensayada, la misma expresión que yo veía en las películas cuando el juez iba a leer la sentencia de un condenado. Beatriz se sentó al borde de mi cama. Tomó mi mano. Su mano estaba caliente. La mía, helada. Su tacto era el tacto de una extraña. «Papá», comenzó con voz suave, la misma voz que debía usar para calmar a un cliente antes de darle una mala noticia. «Hemos analizado la situación con mucho cuidado. Marcos como médico y yo pensando en lo que es más sensato para todos». «Sensato», pensé. Qué palabra tan terrible para usar en un momento así. «La cirugía es muy agresiva, papá. Muy arriesgada», continuó Marcos de pie, al otro lado de la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho. La postura de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. Y el postoperatorio sería muy sufrido. No queremos verlo pasar por eso. No querían verme sufrir. La mentira era tan descarada, tan transparente, que sentí ganas de reír, una risa amarga de loco. Entonces, susurré, la voz saliendo como un rasguño. ¿Qué vamos a hacer? Beatriz apretó mi mano un poco más fuerte. Debía ser un gesto de consuelo, pero pareció un gesto de control. «Hemos decidido, papá, que el mejor camino es no hacer la cirugía. Vamos a invertir en excelentes cuidados paliativos, los mejores medicamentos para el dolor, una enfermera particular si es necesario, para que usted esté lo más cómodo posible en el tiempo que le queda». Cómodo. Iban a darme una muerte cómoda. Era su oferta. La limosna. No pagarían por mi vida, pero se ofrecían a patrocinar mi muerte. Miré el rostro de uno, luego el del otro. Busqué en ellos cualquier rastro de los hijos que crié. El niño, al que le enseñé a atarse los zapatos. La niña que dormía en mi regazo cuando tenía fiebre. No los encontré. Frente a mí había dos extraños. Dos monstruos pulcros, educados, exitosos, que acababan de condenarme a muerte para no arruinar su viaje de verano. Comunicaron la sentencia y se quedaron allí, parados, esperando mi reacción. Esperando tal vez lágrimas, o súplicas, o rabia. Pero no les di nada de eso. Me quedé en silencio, un silencio tan profundo que se sintieron incómodos. «Bueno, papá, tenemos que irnos ahora», dijo Beatriz levantándose. «Tenemos un día lleno. Pero volveremos más tarde, ¿está bien? Quédese tranquilo, nosotros nos encargaremos de todo». Se fueron. Dejaron atrás a un padre sentenciado y el eco de las palabras «mala inversión». La soledad que me invadió era de un tipo que nunca había conocido. Era la soledad de quien es abandonado en el campo de batalla por sus propios soldados. El dolor en mi pecho, ahora, no era solo físico, era el dolor del alma. Cerré los ojos, así que así terminaba. Una vida de sacrificio para criar a dos hijos exitosos, solo para que ese mismo éxito les enseñara a calcular el precio de mi vida y decidir que yo no valía la inversión. Mi mirada vagó por el cuarto, sin foco. Pasó por los cables, por el soporte del suero, y se detuvo en la máquina que pitaba a mi lado. El monitor que mostraba los altibajos de mi corazón moribundo. Y, en el lateral del aparato, había una pequeña placa de metal con un nombre grabado, un logotipo, Vita Nova Technologies, un nombre que, para cualquier otra persona en ese hospital, no significaba nada.
solo una marca más de equipo médico. Pero para mí, ese nombre lo era todo. Vita Nova. Vida nueva. Una chispa se encendió en la oscuridad de mi desesperación. Un calor comenzó a subir por mi cuerpo. Un calor que no era de la fiebre ni de la enfermedad. Era el calor de un recuerdo. El calor de un secreto guardado bajo 7 llaves por más de 30 años. Mis hijos, con toda su inteligencia, con sus diplomas caros y sus profesiones importantes, eran brillantes para calcular el valor de las cosas, pero eran terriblemente ignorantes sobre el valor de las personas y sobre el poder silencioso de los secretos. En ese cuarto de hospital, yo era un hombre condenado, un número en una hoja de cálculo, un viejo sentenciado a muerte. Pero ellos no sabían que no solo estaba mirando la máquina que podría salvarme, estaba mirando mi empresa, mi fortuna, el arma de mi lección. No sabían nada. Quiero que escuches esta historia hasta el final y me digas qué harías en mi lugar. ¿Perdonarías? Y cuéntame también desde qué ciudad o país me escuchas, para que yo sepa hasta dónde puede llegar mi voz de un viejo condenado. Acostado en esta cama, con el bip de la máquina dictando la banda sonora de mi posible despedida, el tiempo se vuelve algo extraño. Los minutos se arrastran, pero los años vuelan por mi mente como una película en alta velocidad. Y en cada escena de esa película, me veo haciendo lo mismo, sacrificándome por ellos, por Marcos y Beatriz, mis 2 obras maestras, mis 2 más profundas decepciones. La palabra que Beatriz usó, inversión, no sale de mi cabeza. Es una palabra fría, de hoja de cálculo, de banco. Pero, pensándolo bien, tiene razón. Mi vida entera fue una inversión. Solo que yo no invertí dinero buscando ganancias. Invertí mi sangre, mi sudor, mis noches de insomnio y mi propia alma buscando un único sueño, el éxito de ellos. Y ahora, aquí estoy, la póliza vencida que se niegan a pagar. Todo comenzó cuando eran pequeños. Yo era un hombre simple, trabajaba como encargado en una pequeña metalúrgica. Ganaba lo suficiente para que viviéramos con dignidad, yo y mi difunta esposa, Laura. Pero yo veía en mis hijos una chispa que nunca tuve. Marcos, con su curiosidad metódica, desarmando juguetes para ver cómo funcionaban. Beatriz, con su labia, su capacidad de argumentar y darle la vuelta a cualquier discusión a su favor desde los 6 años. Laura, con su dulzura, siempre decía: Roberto, estos 2 no nacieron para nuestro mundo, nacieron para volar alto, y volar alto cuesta caro. Cuando llegaron a la adolescencia y las palabras medicina y derecho comenzaron a resonar en nuestra pequeña casa, supe que mi sueldo de encargado no sería suficiente. Fue cuando tomé la decisión, mi primer gran sacrificio. Conseguí un segundo empleo. Durante el día, yo era Roberto, el encargado, el jefe de familia. Pero cuando caía la noche, me transformaba. Me quitaba el uniforme de la metalúrgica y me ponía el de velador de un estacionamiento en el centro de la ciudad. Era un trabajo solitario, silencioso. Pasaba las madrugadas de pie, bajo una luz amarillenta, con el frío de la noche calándome los huesos. Mis compañeros eran una radio de pilas y un termo de café amargo, que bebía para engañar al sueño y al cansancio. Llegaba a casa cuando el sol estaba saliendo. Laura ya estaba de pie, preparando el desayuno de los niños. Tomaba un baño rápido, comía cualquier cosa y me iba a mi primer empleo, en la metalúrgica. Dormía 3, tal vez 4 horas por noche. Por años, mi cuerpo era una máquina que funcionaba a base de agotamiento y terquedad. Mis compañeros de fábrica me llamaban el zombie. No entendían. ¿Cómo podrían? No estaban esculpiendo un doctor y una doctora. Todo el dinero del segundo empleo iba a una libreta de ahorros. Era el fondo del futuro, como Laura y yo lo llamábamos. Ese dinero no nos pertenecía. Era sagrado. Era el combustible para los vuelos de nuestros hijos.
Cuando Marcos entró en una de las facultades de medicina más caras del país, nuestra alegría fue tan grande como el susto que nos llevamos con el costo de la primera colegiatura. Era más que mi sueldo entero de la metalúrgica. Pero el fondo del futuro estaba ahí. Y cada semestre, cada libro carísimo, cada bata, cada estetoscopio, la cuenta de ahorros se iba vaciando, y mis noches en el estacionamiento se hacían aún más largas. Después vino Beatriz. Derecho. Otra universidad de élite. Más libros, más colegiaturas, más gastos. Hubo un momento en que pensé que no lo lograríamos. Recuerdo una noche en que me senté con Laura en la cocina, con la pila de cuentas sobre la mesa. La desesperación me golpeó. Fue cuando Laura se quitó del dedo su anillo de compromiso, el único bien de valor que teníamos. «Véndelo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero con voz firme. No lo vendí. En lugar de eso, comencé a hacer trabajos extras los fines de semana. Pequeños arreglos, pinturas, cualquier cosa que me diera unos pesos más. El anillo de Laura siguió en su dedo hasta el día en que se fue, pero su sacrificio, su disposición a renunciar a todo, era el mismo que el mío. Éramos un equipo. No recuerdo la última vez que compré una camisa nueva en esa época. Mis botas de trabajo estaban remendadas con alambre. Mi almuerzo era el mismo todos los días, un pan con mortadela, que comía a escondidas para que nadie viera mi pobreza. Veía a mis hijos llegar a casa hablando de profesores de renombre, de fiestas de la facultad, de un mundo que estaba a un universo de distancia de mi estacionamiento frío y mi lonche abollado. Y sentía un orgullo que dolía, una felicidad que me agotaba. Cada paso que daban hacia arriba era un paso que yo daba hacia el fondo del pozo del cansancio. Los días de graduación fueron los más felices y tristes de mi vida. Ver a Marcos con su título de médico, a Beatriz con el suyo de abogada. Lloraba en el público, un llanto silencioso, de deber cumplido. Laura a mi lado me apretaba la mano. En esos días miraba mis manos callosas, mi rostro envejecido antes de tiempo, y pensaba, valió la pena. Cada segundo valió la pena. Mal sabía yo que el sacrificio no había terminado, solo cambió de forma. Después de graduarse, Beatriz decidió que quería vivir en un barrio exclusivo. Encontró el departamento de sus sueños, pero, claro, no tenía el dinero para el enganche. Vino a mí, con los ojos llenos de una tristeza calculada. «Ay, papá, es una lástima. Era mi oportunidad, pero no hay modo. Yo tenía unos pequeños ahorros, lo que sobró de todos los trabajos extras, lo que junté después de que se graduaron y finalmente dejé el empleo de velador. Era mi dinero, el dinero para mi vejez, para tener un poco de paz, tal vez arreglar la casa, viajar un poco con Laura, algo que nunca hicimos. Nunca vimos el mar juntos, nunca. Nuestras vacaciones eran los domingos en que no tenía que hacer trabajos extras. Miré el rostro de mi hija, la doctora, que crié, y vi su sueño ahí. Y mi sueño, mi pequeño y modesto sueño de ver el mar, pareció insignificante. Al día siguiente fui al banco, vacié mi cuenta, le entregué el dinero. La alegría en su rostro fue mi recompensa. «Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo», dijo, abrazándome. Hoy, acostado en esta cama, me pregunto si el mejor papá del mundo es el que da todo hasta no tener más nada que dar, ni siquiera el derecho a vivir. Ellos prosperaron. Marcos se convirtió en un cardiólogo respetado, con un consultorio elegante. Beatriz, una abogada exitosa, socia de un gran despacho. Compraron coches importados, viajaron a Europa, a Asia. Yo veía las fotos en las redes sociales. Mi hijo, posando frente a un monumento en París. Mi hija, buceando en aguas azules en Tailandia. Y yo nunca salí de mi ciudad. Mi mundo siempre fue el camino de la casa al trabajo y del trabajo a casa. El bronceado de ellos venía del sol de playas exóticas. El mío
del sol que pegaba en el asfalto caliente del estacionamiento. No sentía envidia, sentía orgullo, un orgullo ciego, de padre. Miraba las fotos y pensaba, yo ayudé a construir esto, la felicidad de ellos es mi felicidad. Yo era el cimiento anónimo sobre el cual construyeron sus imperios de éxito. Y un cimiento no está hecho para ser visto o celebrado, solo para soportar el peso. Y lo soporté. Soporté todo, incluida la muerte de Laura hace 5 años. Se fue rápido, un infarto fulminante, y con ella se fue mi alegría. Mis hijos fueron ejemplares en el funeral. Lloraron, recibieron el pésame. Pero, después de que la última palada de tierra fue arrojada, volvieron a sus vidas. Y yo volví a mi casa vacía. Y ahora, aquí estoy, al final del camino. El cuerpo cansado, el corazón fallando. El resultado de una vida de trabajo doble, de noches en vela, de sacrificios incontables. Y la inversión que hice toda la vida, mis 2 joyas, mis 2 mayores orgullos, me miraron, el producto de su éxito, y decidieron que ya no valgo la pena, que mi tiempo ha expirado, que mi vida se ha convertido en un artículo demasiado caro en su presupuesto. Me llamaron mala inversión, pero acostado aquí, mirando el techo blanco de este cuarto de hospital, con el nombre Vita Nova parpadeando en el rabillo del ojo como una estrella secreta, me doy cuenta de la verdad. La mala inversión, la verdadera y catastrófica mala inversión, fue la mía. Invertí una vida entera de amor incondicional en 2 corazones que, al final de cuentas, solo saben hacer cuentas. Y en su matemática fría, mi corazón, el mismo que hoy falla, no vale el precio del rescate. Acostado aquí, en el silencio que sucede a la tormenta de la visita de mis hijos, entiendo algo con una claridad que me asusta. La frialdad que vi en sus ojos hoy no nació en este cuarto de hospital. No se creó en una conversación de 5 minutos al pie de la ventana. Esa frialdad es como una enfermedad crónica que se ha ido desarrollando lentamente durante años. Yo fui el que estaba demasiado ciego por mi orgullo de padre para percibir los síntomas. Su abandono fue una construcción, una obra de ingeniería afectiva a la inversa. Y, como toda construcción, tuvo sus fases. La primera fase, justo después de que se establecieron en sus carreras, fue la del padre trofeo. Al principio, sentían un cierto orgullo al exhibirme. Yo era la prueba viviente de su trayectoria de éxito. Este es mi padre, Roberto, decía Marcos en cenas con sus colegas médicos, un hombre de origen humilde que trabajó toda la vida para darme esta oportunidad. Y yo era el ancla sentimental de su biografía. Me llevaban a restaurantes caros, donde me sentía un pez fuera del agua, con mis manos toscas sosteniendo cubiertos de plata. Sonreía, asentía, pero ya sentía que no era una persona allí, sino un personaje de su historia. Pero como todo trofeo, con el tiempo, empecé a llenarme de polvo. La novedad pasó. La historia del padre luchador ya había sido contada, y el trofeo comenzó a convertirse en un estorbo. Mi ropa simple desentonaba en sus círculos elegantes. Mis historias sobre la metalúrgica no tenían el mismo brillo que sus conversaciones sobre el mercado de valores o casos jurídicos complejos. Recuerdo una fiesta, en especial, el cumpleaños de Beatriz, en su apartamento de lujo, ese que ayudé a comprar con el dinero de mi vejez. Era una fiesta grandiosa. Había un buffet, meseros, música ambiental. Llegué con un regalo simple, un libro que pensé que le gustaría. Me recibió en la puerta con una sonrisa apresurada. «Papá, qué bueno que viniste. Siéntete como en tu casa». Y desapareció entre sus invitados importantes. Y me quedé, a mis anchas, completamente fuera de lugar. Nadie hablaba conmigo. Era una isla de simplicidad en un océano de sofisticación. Intenté entablar conversación con un socio de Beatriz, un hombre de traje impecable y mirada arrogante. Le pregunté sobre su trabajo. Me respondió con monosílabos, mirando por encima de mi hombro, buscando a alguien más interesante con quien hablar. En ese momento me sentí invisible.
un fantasma en medio de la fiesta de mi propia hija. Fui a un rincón, tomé un vaso de agua y me quedé observando a mis dos hijos. Eran los reyes de ese universo. Reían, brindaban, circulaban con una soltura que yo nunca tendría. Y me di cuenta de que ya no pertenecían a mi mundo. Y, lo que era peor, yo definitivamente no pertenecía al suyo. Salí de la fiesta sin despedirme. Nadie se dio cuenta. Después de la fase del padre trofeo, vino la fase de la obligación protocolaria. Las visitas se volvieron raras, espaciadas, y cuando ocurrían, eran cronometradas. Entraban a mi casa, miraban el reloj, y ya parecían tener la cabeza en otro lugar. «Papá, no puedo tardar, tengo una guardia de 12 horas», decía Marcos. «Papá, solo pasé a saludar, tengo que terminar una demanda que vale millones», decía Beatriz. Se sentaban en el borde del sofá, como visitas formales. La conversación era un guión. «¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Se tomó los medicamentos?». Eran preguntas que no esperaban respuestas reales. Eran solo líneas de un diálogo para cumplir una formalidad. Yo, que pasaba toda la semana esperando ese momento, tenía tantas cosas que contar. Una pequeña remodelación que hice en la cocina, una historia divertida que vi en la televisión, un recuerdo de su madre que me vino a la mente. Pero nunca podía. Antes de que pudiera empezar, ya estaban de pie. «Bueno, nos vamos. Cuídate, papá. Cualquier cosa, llama». Y el «te amo», al final, se decía con la misma entonación de quien dice «hasta luego». Una palabra que se vació de todo su significado. La peor fase, la que me trajo a esta cama, fue la de la hipocondría paterna. Comenzó hace unos 2 años. Mi cuerpo, esa máquina que forcé al límite durante tanto tiempo, empezó a dar señales de fallo. La falta de aire al subir un tramo de escaleras, el mareo repentino, las punzadas en el pecho, que al principio eran raras pero se fueron haciendo más frecuentes. Intentaba hablar con ellos. Le llamaba a Marcos. «Hijo, no me siento muy bien. Siento el pecho apretado». Y él, el cardiólogo de renombre, el especialista en corazones, respondía desde el otro lado de la línea, probablemente entre una consulta y otra, con una paciencia irritada. «Papá, necesita relajarse. Eso es estrés, ansiedad. Usted pasa mucho tiempo solo pensando tonterías. Intente caminar un poco, distraerse». Nunca, ni una sola vez dijo: «Papá, venga a mi consultorio. Vamos a hacerle un chequeo, vamos a investigar eso a fondo». Para sus pacientes era el doctor meticuloso. Para su padre era un médico general por teléfono que diagnosticaba todo como achaques de la edad. Yo insistía: «Pero hijo, el dolor es real. Papá, si fuera algo grave, ya habría tenido un problema serio. Es lo que llamamos somatización. Usted está transformando preocupaciones en síntomas físicos. Es muy común a su edad». Usaba su conocimiento médico no para curarme, sino para callarme, para invalidar mi dolor. Era más fácil y más barato etiquetarme de hipocondríaco que gastar su precioso tiempo investigando mis síntomas. Beatriz era aún peor. Cuando le mencionaba algo, la respuesta era inmediata: «Papá, por el amor de Dios, Marcos ya dijo que no es nada. Él es el médico, él sabe. Usted tiene manía de enfermedad. Deje de preocuparse en vano». Formaban una barrera perfecta: el médico que me descalificaba con su autoridad profesional y la abogada que usaba esa descalificación como argumento final para cerrar el caso. Y yo, acorralado, comencé a dudar de mí mismo. ¿Realmente estaba inventando el dolor? ¿Mi soledad me estaba volviendo loco? El abandono se completó en los pequeños detalles. Una Navidad en que fui invitado a la cena en casa de Beatriz, pero me sentaron en la mesa de los niños. Un cumpleaños mío en el que me enviaron una canasta de desayuno carísima, entregada por un mensajero en moto porque estaban demasiado ocupados para darme un abrazo. Reemplazaron la presencia con el regalo, el afecto con el dinero, y creían que todo estaba bien. Ahora, acostado aquí, veo el cuadro completo. Cada visita cancelada en el último minuto,
Fue un ladrillo en el muro que construyeron entre nosotros. Cada llamada apresurada fue una capa de cemento, haciendo ese muro más alto e impenetrable. Cada queja de salud que ignoraron fue un clavo que ellos mismos clavaron en mi ataúd. La decisión que tomaron hoy, aquí en este cuarto, no fue una decisión sobre dinero o una cirugía. Fue la conclusión lógica de un proceso de descarte que comenzó hace mucho tiempo. Ya me habían eliminado de sus vidas sociales. Ya me habían eliminado de sus preocupaciones diarias. Ya me habían eliminado de sus responsabilidades afectivas. Solo faltaba eliminarme del mundo físico. La negativa a pagar por mi vida fue solo el último y más honesto acto de una larga y cruel historia de abandono. Me miraron en esta cama y no vieron al padre que les dio todo. Vieron un problema, un gasto, un proceso inconveniente al final de una vida que, para ellos, ya había cumplido su propósito: lanzarlos al éxito. Pero mientras uno estas dolorosas piezas en mi mente, el nombre en la máquina a mi lado sigue parpadeando. Vita Nova, vida nueva, y una ironía sombría y poderosa comienza a apoderarse de mí. Creen que vinieron hoy aquí para sentenciarme, para cerrar el libro de mi vida. Mal saben que, en realidad, vinieron, sin saberlo, a entregarme la pluma. Y ahora soy yo quien va a escribir el último capítulo. Y les aseguro, será una historia que jamás olvidarán. La lección está a punto de comenzar. El silencio que mis hijos dejaron atrás era más pesado que cualquier enfermedad. Era un silencio de final de trayecto, de resignación. Por unos largos minutos me entregué a él. Dejé que el dolor, físico y del alma, me consumiera. Yo era un viejo en una cama de hospital, condenado por su propia carne y sangre. El juego había terminado. Pero entonces mis ojos, turbios por una tristeza antigua, se enfocaron en esa pequeña placa de metal en la máquina a mi lado. Vitanova Technologies. Ese nombre, ese simple nombre hizo lo que ningún medicamento había logrado hasta entonces. Reavivó una llama dentro de mí, una llama que pensé que se había apagado para siempre con la muerte de mi Laura. Ese nombre era la llave de una caja fuerte que mantuve cerrada por más de 30 años. La historia de Vitanova no es una historia de inversión, es una historia de amistad. Mi mejor amigo desde niños se llamaba Javier. Éramos opuestos. Yo era el práctico, el trabajador, el que tenía los pies en la tierra. Javier era el soñador, el inventor, el que tenía la cabeza en las nubes. Él veía engranajes y circuitos donde yo veía problemas. Trabajamos juntos en la metalúrgica por años, y en todas las pausas para el almuerzo me mostraba sus cuadernos llenos de dibujos, de proyectos, de ideas que, para mí, parecían ciencia ficción. Un día, hace más de 30 años, la esposa de Javier enfermó gravemente. Y él, en la desesperación de verla sufrir, tuvo una idea revolucionaria. Un pequeño aparato que podría monitorear el corazón de forma continua y precisa, prediciendo crisis antes de que ocurrieran. Era genial, pero él era solo un obrero, un soñador. Ningún banco quiso escucharlo. Vino a mí, desesperado. Me mostró los prototipos que construyó en su garaje. Roberto, esto puede salvar vidas, no solo la de ella, sino la de miles de personas. Pero necesito ayuda, necesito un empujón inicial. En esa época, yo estaba en la cúspide de mis 2 empleos. El fondo del futuro de mis hijos comenzaba a tomar forma. Era un dinero ganado con sudor, sagrado. Laura y yo hablamos durante toda una noche. Yo dudaba. Era el futuro de nuestros hijos contra el sueño de mi amigo. Y mi Laura, con su sabiduría que venía del corazón, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Roberto, el futuro de nuestros hijos lo construiremos con nuestras manos, como siempre hemos hecho. Pero la lealtad a un amigo, eso no tiene precio. Ayuda a Javier. Al día siguiente tomé todos los ahorros que teníamos, todo, y se lo entregué a Javier. No pedí intereses, no pedí garantías.
Aposté por el hombre, por el amigo. Javier, con lágrimas en los ojos, hizo algo que no esperaba. Redactó un contrato en una hoja de cuaderno y me dio el 51% de su empresa inexistente. Yo soy el inventor, Roberto, dijo, pero tú eres el corazón de esta empresa. Eres el socio mayoritario silencioso. La empresa, que bautizó como Vitanova, comenzó en su garaje. Los primeros años fueron difíciles, pero su invento era demasiado bueno. Un hospital pequeño hizo una prueba. Los resultados fueron milagrosos. Pronto, otros hospitales se interesaron. El garaje se convirtió en una nave industrial. La nave se convirtió en una fábrica. Y Vitanova Technologies creció de forma exponencial. Javier se convirtió en un hombre rico y famoso en el medio médico. Yo continué con mi vida. Continué en mi trabajo en la metalúrgica, en mis noches en el estacionamiento. Para todos yo era el mismo Roberto de siempre. Veía los informes anuales que Javier me enviaba. Los números eran astronómicos y reales, pero para mí, ese dinero era abstracto. Era el dinero de Javier, su éxito. Mi papel había sido solo el de un amigo que creyó. Javier falleció hace 10 años, y en su testamento reforzó nuestra sociedad. Yo, Roberto, el jubilado, era el accionista mayoritario desconocido de una de las corporaciones de tecnología médica más grandes del mundo. La empresa cuya máquina, en este preciso momento, medía los latidos del corazón que mis hijos se negaban a salvar. La ironía era tan brutal, tan perfectamente cruel, que me sacó del letargo. El dolor en el pecho seguía ahí, pero debajo de él, una nueva sensación comenzó a pulsar. Una furia fría, una claridad absoluta. Mi primer impulso fue el más simple: llamar a la dirección del hospital, revelar quién era yo. Imagino la escena. El pánico, las disculpas, los mejores médicos del país a mi disposición en minutos. ¿Y mis hijos? Imagino sus rostros. El horror, la humillación y después la codicia rastrera. Vendrían arrastrándose, pidiendo perdón, pero sería un perdón falso. No estarían arrepentidos de condenarme a muerte. Estarían aterrorizados por haber casi matado al dueño de la mina de oro. No, sería demasiado fácil. Una victoria vacía. No quería su miedo. No quería su falso amor interesado. Quería que aprendieran. Quería que entendieran, de una forma que jamás olvidarían, el verdadero significado de la palabra valor. Y allí, en ese lecho de muerte que me prepararon, mi plan de vida comenzó a tomar forma. Un plan meticuloso, construido con la paciencia de quien ha pasado la vida asentando ladrillos. Con el cuerpo adolorido, estiré el brazo y tomé el teléfono al lado de la cama. Marqué un número que sabía de memoria, pero que no usaba desde hacía años. Era el número del doctor Meneses, el abogado que cuidaba de todo el imperio Vitanova desde la muerte de Javier. Diga, atendió una voz profesional. Doctor Meneses, soy Roberto, el socio silencioso. Mi voz era débil, pero cargada de una autoridad que él reconoció de inmediato. Señor Roberto, qué sorpresa. ¿Ocurrió algo? ¿Se encuentra bien? No, doctor, no estoy nada bien, y por eso llamo. Quiero que active el protocolo Tormenta Silenciosa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tormenta Silenciosa era un nombre en clave que Javier y yo habíamos creado para una situación de emergencia extrema, una toma de control hostil, una crisis sin precedentes. Señor, ¿está seguro?, preguntó el abogado, la voz súbitamente tensa. Absolutamente, respondí. Y la primera etapa es la siguiente. Quiero que convoque una reunión de emergencia con todo el Consejo de Administración de este hospital. El tema es una donación de capital de altísimo calibre que redefinirá el futuro de la institución. Y quiero que la reunión sea en 3 días. Estaré presente. Pero, señor, ¿y su salud? No se preocupe por mi salud, doctor. Mis hijos ya lo hicieron por mí, dije, con una amargura que no necesitaba entender. Solo hágalo y prepare todos los documentos.
Vamos a hacer una donación para la creación de una nueva ala de cardiología, la más grande y moderna del país. Un ala que llevará mi nombre. Colgué el teléfono. El corazón me latía fuerte, pero ahora no era por la enfermedad. Era por la adrenalina, por el propósito. Tenía 3 días. 3 días para ser el viejo Roberto, el paciente terminal, el padre abandonado. 3 días para dejar que mis hijos creyeran que habían ganado, que su mala inversión se estaba depreciando pacíficamente hacia la tumba. Me dieron una sentencia de muerte, basada en costos. Creyeron que podían calcular el valor de mi vida en una hoja de cálculo, pero usaron la matemática equivocada. Mi valor no estaba en mi edad o en mi frágil salud. Estaba en mi historia, en mi lealtad, en mi secreto. Mis hijos, el doctor y la abogada, son maestros en sus campos de batalla, el quirófano y el tribunal. Pero están a punto de entrar en un campo que no conocen, mi campo, donde las reglas son escritas por un viejo obrero que casualmente es un multimillonario silencioso. Van a aprender una lección sobre el valor, y esa lección, les aseguro, les costará todo lo que tienen. El juego, mis amigos, acababa de empezar. Después de esa llamada al doctor Meneses, una calma extraña se apoderó de mí. Era la calma de quien ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Sabía que volverían. Mis hijos no son tontos, al menos no en el sentido práctico del mundo. Sabían que dejar a su padre morir en una cama de hospital, especialmente siendo un médico y una abogada, sería un desastre de relaciones públicas. Su preocupación no era por mi vida, sino por la narrativa de mi muerte. Y como era de esperar, volvieron al día siguiente. Lo primero que noté fue el cambio de postura. Ya no eran los ejecutivos fríos del día anterior. Hoy interpretaban el papel de hijos preocupados. Beatriz entró primero, sosteniendo un ramo de claveles, esas flores baratas que se compran por cualquier cosa en la puerta de los hospitales, un gesto tan impersonal que resultaba más insultante que no traer nada. Las puso en un vaso con agua junto a mi cama, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. Marcos vino justo detrás, con una revista de crucigramas en la mano. «Pensé que le gustaría algo para distraerse, papá», dijo, la voz llena de una falsa solicitud. Él, que el día anterior había usado su conocimiento médico para sentenciarme, ahora me ofrecía un pasatiempo para esperar la muerte. Se sentaron, uno a cada lado de la cama, rodeándome con su presencia ensayada. Comenzó el espectáculo. «Papá», empezó Beatriz, en su tono más suave de abogada, ese que debía usar para manipular a los jurados. «Pasamos la noche en vela, pensando en todo, y queríamos pedirle disculpas si sonamos un poco directos ayer. Es que el shock de la noticia, la preocupación por su sufrimiento, nos dejó afectados. Afectados. Parecían ocultar perfectamente su afectación bajo sus trajes caros y sus expresiones controladas. Lo amamos, papá, y solo queremos su bien», continuó, «y por eso pensamos en algunas alternativas». Las alternativas. Sabía que vendrían. Las alternativas que no implicaban gastar la herencia que ya consideraban suya. Marcos, el médico, carraspeó y tomó la palabra, como si presentara un caso en un congreso. «Existen residencias para mayores excelentes, papá, con un soporte paliativo de primera línea, enfermeras 24 horas, fisioterapia, todo para garantizar su comodidad. Investigué una, el Recanto Sereno, que tiene muy buenas referencias. El costo es mucho más razonable y el enfoque está en la calidad de vida, sin procedimientos agresivos. El costo es mucho más razonable». Ahí estaba, el meollo del asunto. Mi vida tenía un precio y estaban regateando. Buscaban la opción con el mejor costo-beneficio en el mercado de la muerte. «Y papá», añadió Beatriz, «nosotros cubriríamos todos los gastos de esa residencia, claro, para que usted no se preocupara por nada».
Sería nuestra forma de cuidarlo en esta etapa. Su generosidad era conmovedora. Se negaban a pagar la cirugía que podría salvarme, pero se ofrecían a pagar la habitación donde iba a morir. La lógica era impecable. Una inversión a corto plazo, con un fin predecible, que limpiaría su imagen ante la sociedad. Seguí en mi papel, el viejo padre, confundido y dolido. Dejé que una lágrima rodara por mi mejilla. Una lágrima de atrezo, pero que representaba todas las lágrimas reales que lloré en silencio durante años. Pero, ¿y la gente? Murmuré con voz débil. ¿Qué van a pensar nuestros amigos, nuestra familia? ¿Que mis hijos, un médico famoso y una abogada exitosa, me metieron en un asilo para morir? Lancé el anzuelo y mordieron con un hambre desesperada. No, papá, de ninguna manera, dijo Beatriz, casi saltando de la silla. El pánico en su voz era lo único genuino que le había oído en 2 días. Ahí es donde se equivoca. Nosotros nos encargaremos de todo, de la narrativa. Le explicaremos a todo el mundo que, tras una larga discusión médica y pensando únicamente en su bienestar, la familia decidió en conjunto que lo mejor era evitar una cirugía de altísimo riesgo y enfocarse en darle una recta final de vida con dignidad y sin sufrimiento. La gente admirará nuestro valor, nuestra unión. Nuestra unión. La palabra me golpeó como un puñetazo. Y narrativa. Así que de eso se trataba. Mi muerte era un problema de imagen que había que gestionar. Su reputación. Eso era lo que los había traído de vuelta. No el amor, no el remordimiento, sino el miedo. El miedo al juicio de la sociedad elitista en la que vivían. El miedo a que la mancha de hijos ingratos pudiera ensuciar sus impecables currículums. Continuaron con la actuación. Hablaron de lo bonito que era el jardín del Recanto Sereno, de cómo podría hacer amigos allí. Pintaban mi exilio final con los colores de un resort de vacaciones para condenados. Mientras hablaban, mi mente viajaba. Veía el rostro de mi amigo Javier, entregándome el 51% de su empresa por pura lealtad. Veía el rostro de mi Laura, animándome a apostar por un amigo. Y miraba los rostros de mis hijos, calculando el precio de mi funeral. Necesitaba poner fin a esa escena. Era demasiado nauseabunda. Con un profundo suspiro, el suspiro de un hombre derrotado, los miré. Si ustedes creen que es lo mejor, ustedes que estudiaron, que saben de estas cosas, confío en ustedes, dije. El alivio en sus rostros fue instantáneo y total. Era como si les hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Lo habían conseguido. Me habían convencido. Habían limpiado su propia conciencia. Y lo más importante, tenían un plan para proteger sus reputaciones. Qué bueno que lo entiende, papá, dijo Marcos con una sonrisa que por primera vez parecía casi sincera. La sonrisa de quien acaba de cerrar un buen negocio. Quédese tranquilo. Empezaremos a organizarlo todo hoy mismo, dijo Beatriz, ya sacando el móvil, probablemente para buscar los precios del Recanto Sereno. Se levantaron para irse, con el deber cumplido. Me dieron besos apresurados en la frente. Descanse, papá, volveremos mañana. En cuanto la puerta se cerró, mi cuerpo se relajó. La tensión de interpretar ese papel era casi tan grande como el dolor en el pecho. Miré el ramo de claveles en la mesilla de noche. Flores baratas para apaciguar una conciencia culpable. Y miré la máquina de Vitanova, un símbolo silencioso de una fortuna construida sobre la lealtad. Salieron de aquí aliviados, creyendo que habían comprado su propia paz de espíritu con un puñado de flores y algunas mentiras bien contadas. Piensan que el siguiente paso es elegir mi asilo y después organizar mi funeral. Mal saben que, mientras ellos buscan precios de cuidados paliativos, mi abogado, el doctor Meneses, está preparando la mayor reunión del consejo de la historia de este hospital. Creen que controlan la narrativa, pero la verdadera historia está a punto de contarse, y no será susurrada en pasillos ni justificada en cenas.
será proclamada en voz alta frente a todos los que admiran y respetan. El escenario está montado, las máscaras están a punto de caer, y el espectáculo será inolvidable. Los 3 días que pasé en ese cuarto de hospital tras la visita hipócrita de mis hijos fueron los más largos y al mismo tiempo los más cortos de mi vida. Por fuera, yo era el mismo Roberto de siempre para el equipo de enfermería, un viejo enfermo, esperando pasivamente su destino. Por dentro, era un general en su cuartel general, preparándose para la batalla final. Mientras Marcos y Beatriz probablemente buscaban los precios de las mejores clínicas paliativas, mi ejército, liderado por el doctor Meneses, se movía en silencio y con una eficiencia mortal. En la mañana del tercer día, el día de la reunión del consejo, comenzó mi transformación. Mucho antes del amanecer, un enfermero discreto, de la confianza del doctor Meneses, entró en mi cuarto. No traía medicamentos para el dolor, traía un barbero, un hombre de manos ágiles que, en silencio, deshizo la barba de días y el aire de desamparo de mi rostro. Poco después, llegó un sastre. Me tomó las medidas con un respeto que no recibía desde hacía años, y de un maletín de cuero sacó un traje de corte impecable, azul marino, una camisa blanca almidonada y una corbata de seda. Vestir ese traje fue como vestir una nueva piel, la piel de un hombre que no se preparaba para morir, sino para renacer. Un cardiólogo de renombre, traído de la capital en secreto, ajustó mi medicación, no para darme consuelo en la muerte, sino para darme fuerza y claridad para lo que estaba por venir. Está estable, señor Roberto. Su corazón es más fuerte de lo que parece, me dijo, con un guiño cómplice. Mientras tanto, mis hijos recibían una invitación oficial. La secretaria del director del hospital los convocó a una reunión extraordinaria en la sala del consejo. El pretexto era discutir nuevas directrices de tratamiento y protocolos de fin de vida con los principales líderes jurídicos y médicos vinculados a la institución. La invitación era un cebo perfecto, hecho para inflar su ego. No estaban siendo llamados como hijos de un paciente, sino como el doctor Marcos y la doctora Beatriz. Caminaban hacia su propia trampa, sintiéndose importantes. Los imagino llegando al piso de la dirección. La alfombra gruesa, las paredes revestidas de madera noble, el silencio imponente del poder. Deben haberse sentido como en casa. Vieron los rostros más importantes de la ciudad: banqueros, industriales, políticos, todos miembros del consejo del hospital. Deben haber intercambiado apretones de manos, sonrisas profesionales, sintiéndose parte de ese club exclusivo. Estaban en la cima del mundo. La reunión comenzó. El director del hospital, un hombre de cabello canoso y aire solemne, inició su discurso. Habló sobre los desafíos de la medicina moderna, sobre los costos, sobre la necesidad de la filantropía. Mis hijos probablemente lo escuchaban con un aburrimiento educado, esperando el momento en que sus experiencias fueran solicitadas. Y entonces, el director hizo la transición que yo había ensayado con él por teléfono. Pero hoy, señores y señoras, es un día histórico, un día que marca un nuevo capítulo para este hospital y para la salud en nuestro país. Tenemos el honor de contar con la presencia de un hombre cuya visión y generosidad nos permitirán no solo soñar, sino construir el ala de cardiología más avanzada de América Latina. Hubo un murmullo de expectación en la sala. Y es con un inmenso placer, continuó el director, la voz embargada de emoción, que les presento a nuestro benefactor, el hombre que está donando 30 millones para este proyecto, el señor Roberto. En ese preciso momento, según lo acordado, las grandes puertas dobles de la sala del consejo se abrieron, y entré yo, no el viejo débil de la cama 304, no el padre en pijama, esperando la muerte, sino Roberto, de pie, firme,
el traje azul marino asentado perfectamente en mis hombros, el rostro afeitado, la mirada, no de un enfermo, sino de un comandante. A mi lado, el doctor Meneses, mi fiel abogado. El silencio en la sala fue total, absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero yo no los miraba a ellos, miraba solo a dos personas, a mis hijos. Vi como la mandíbula de Beatriz caía, literalmente. Sus ojos, que antes me miraban con lástima y desprecio, ahora estaban desorbitados en puro shock. Vi como la sangre desaparecía del rostro de Marcos. Palideció. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, sin emitir sonido. La mente brillante del médico y la mente afilada de la abogada habían entrado en cortocircuito. No podían procesar la escena. El padre que habían sentenciado a muerte 3 días antes estaba allí, siendo presentado como un filántropo multimillonario. Caminé lentamente hasta la cabecera de la mesa. El director me cedió la palabra. Todos los ojos estaban en mí. Agradecí al director y al consejo. Mi voz salió fuerte, resonando en la acústica perfecta de la sala. Y entonces me volví hacia ellos. Veo que tenemos invitados especiales hoy, dije, mirando directamente a Marcos y Beatriz. Me gustaría presentarles a todos los señores y señoras a mis 2 hijos. Mi hijo, el renombrado cardiólogo, Dr. Marcos, y mi hija, la exitosa abogada, Dra. Beatriz. Hice una pausa, dejando que el peso de la presentación se asentara. Los miembros del consejo miraban de mí a ellos, confundidos, pero interesados. Es una ocasión interesante para esta reunión familiar, continué, porque nuestra última reunión tuvo lugar hace 3 días, en un escenario muy diferente. Ocurrió en la habitación 304 del tercer piso de este mismo hospital. Yo estaba en una cama, sintiendo dolores en el pecho, y mis 2 hijos, aquí presentes, tras una breve deliberación, me informaron de su decisión. Me incliné un poco sobre la mesa. La sala entera estaba conteniendo la respiración. Me informaron que la cirugía que podría salvar mi vida era muy cara, que a mi edad yo era, y cito las palabras exactas de mi hija, una mala inversión. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi los rostros de los consejeros volverse hacia mis hijos, ya no con respeto, sino con un horror y un desprecio que eran palpables. Marcos y Beatriz se encogieron en sus sillas como si quisieran que el suelo se los tragara. Me ofrecieron en su generosidad cuidados paliativos. Una muerte cómoda, dije, mi voz goteando ironía. Pero lo que no sabían, lo que nunca se tomaron la molestia de saber, es la historia detrás de la tecnología que llena este mismo hospital. La historia de Vita Nova Technologies, empresa de la cual, para su desgracia, soy el accionista mayoritario y silencioso. La revelación cayó como una bomba atómica en la sala. Ahora todo tenía sentido para el consejo. Pero para mis hijos, era el último clavo en sus ataúdes. Pasé mi vida entera invirtiendo en ellos, dije, la voz subiendo de tono, llena del dolor de décadas. Tuve 2 empleos, vacié mis ahorros, renuncié a cada sueño personal para que ellos pudieran realizar los suyos. Les di todo. A cambio me negaron lo único que les pedí, el resto de mi vida. Miré el rostro destrozado de Marcos. El rostro de Beatriz, ahora rojo de furia y humillación. Por lo tanto, ante todos ustedes como testigos, anuncié, con la voz de un juez dictando una sentencia final. Yo, Roberto, informo que, a partir de este momento, Marcos y Beatriz no son más mis hijos ante la ley de mi herencia. Están oficial e irrevocablemente desheredados. La fortuna que tanto codiciaron, al punto de dejarme morir para protegerla, no verán jamás un centavo de ella. Me volví de nuevo hacia el consejo, hacia el director del hospital, que me miraba con una admiración sobrecogida. Y por eso estoy aquí hoy, para hacer una inversión, pero no el tipo de inversión que se mide en hojas de cálculo. Mi voz resonó, fuerte y clara. Esta donación, estos 30 millones, son para la creación del ala de cardiología Roberto, y esta ala estará dedicada a todos los padres y madres.
para que nadie más, nunca más, vea su vida negada por ser considerado una mala inversión. La mala inversión que mis hijos se negaron a hacer en mí, señores, ahora salvará la vida de miles de otros padres. Un silencio atónito se apoderó de la sala por un segundo, y entonces se rompió por un aplauso. Comenzó con un miembro del consejo, luego otro, y en segundos, la sala entera estaba de pie, aplaudiendo. No la donación, sino la justicia. En medio de la ovación, vi a mis hijos, destrozados, aniquilados. Sus reputaciones, sus carreras, construidas sobre la imagen de éxito y perfección, habían sido reducidas a polvo frente a las personas más influyentes de la ciudad. Se levantaron y salieron tropezando de la sala, como dos fantasmas expulsados del paraíso. La reunión terminó. Mi guerra personal, también. Dejé atrás los escombros de dos vidas que se autodestruyeron por la codicia. Ahora, era hora de cuidar de la mía. La cirugía me esperaba, pero por primera vez, no tenía miedo. Tenía un motivo para vivir. Tenía una nueva ala de hospital que inaugurar. Tras la reunión del consejo, el silencio que me envolvió en la habitación del hospital era diferente. Ya no era el silencio del abandono, sino el silencio de la calma tras la tormenta. La guerra había terminado. La justicia, aunque brutal, se había hecho. No sentía euforia, sino un profundo y exhausto sentido del deber cumplido. Mi cirugía se programó para la mañana siguiente. Y, esta vez, no hubo discusión sobre costos o riesgos. El director del hospital en persona vino a mi habitación, acompañado por el mismo cirujano de renombre que, en secreto, ya me había evaluado. Ya no hablaban con un paciente común, sino con el fundador del ala que cambiaría el futuro de la institución. Entré al quirófano sin miedo. Tenía un motivo para vivir. Tenía un legado que construir, uno que no se basaba en apellidos o diplomas, sino en vidas salvadas. Mientras la anestesia me envolvía, mi último pensamiento fue para mi amigo Javier. Lo logramos, amigo mío, pensé. Nuestra idea curará más corazones de los que jamás soñamos. La cirugía, realizada con la tecnología más avanzada de Vitanova, fue un éxito absoluto. Cuando desperté ya no estaba en la habitación 304, estaba en una suite presidencial en el último piso del hospital. La ventana iba del suelo al techo, revelando una vista panorámica de la ciudad. Era la vista de un hombre que había vuelto a nacer. Mi recuperación fue rápida, impulsada no solo por la excelencia médica, sino por un nuevo y abrumador sentido de propósito. El dinero, esa fortuna abstracta que nunca supe cómo usar, ahora tenía un destino claro. Durante los días de reposo, con la ayuda incansable del Dr. Meneses, di vida a mi verdadero legado, la Fundación Roberto. La misión era simple y directa. Creamos dos ramas de actuación. La primera, el programa Segunda Oportunidad, se dedicaría a financiar cirugías y tratamientos de alto costo para pacientes mayores cuyas familias, por cualquier motivo, no pudieran o no quisieran cubrir los gastos. No exigiría gratitud, exigiría solo que, una vez al año, el paciente recuperado se ofreciera como voluntario por un día en una residencia de ancianos u hospital, para que el ciclo de la empatía continuara. La segunda rama, que bauticé como Fondo Javier, en honor a mi amigo, sería un fondo de capital de riesgo para jóvenes inventores y científicos en el área de la salud. Para los soñadores de garaje, para las mentes brillantes que los grandes bancos ignoran. No buscaba un retorno financiero. Buscaba la próxima idea que pudiera salvar vidas. Me sumergí en el trabajo de la fundación con la misma energía que un día dediqué a mis 2 empleos. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Mis mañanas se llenaban de reuniones, análisis de proyectos, conversaciones con médicos y científicos. Yo, un viejo que apenas terminó la secundaria, ahora presidía un consejo con algunas de las mentes más brillantes del país. Y me escuchaban. Porque no solo aportaba el dinero,
Aportaba la perspectiva de quien ha estado al otro lado, de quien ha sentido en la piel la sentencia de ser una mala inversión. Mientras mi vida se llenaba de significado, recibía por los canales discretos del doctor Meneses las noticias del desmoronamiento de la vida de mis hijos. No era algo que yo buscara, pero las consecuencias de sus actos eran como un maremoto, imposible de ignorar. La humillación pública en la reunión del consejo fue solo el comienzo. Para Marcos, el cardiólogo, fue la ruina profesional. La historia se extendió como la pólvora en el cerrado mundo de la medicina. ¿Quién confiaría su corazón a un médico que se negó a salvar el corazón de su propio padre? Sus pacientes lo abandonaron. Las colaboraciones con hospitales se deshicieron. Su consultorio, antes tan próspero, se convirtió en un desierto. Él, que se veía como un dios de bata blanca, se convirtió en un paria. Para Beatriz, el golpe fue igualmente devastador. En el mundo jurídico, la reputación lo es todo. La noticia de que una prestigiosa abogada había, esencialmente, intentado obstruir la vida de su padre por cuestiones financieras, la volvió tóxica. El despacho del que era socia le sugirió que se retirara para evitar daños a la imagen de la firma. Ningún cliente quería su nombre asociado al de ella. Su carrera, construida con una ambición implacable, implosionó. La ruina profesional llevó a la ruina social. Las invitaciones a cenas y eventos benéficos se agotaron. Los amigos del club de campo cruzaban la calle para no tener que saludarlos. Ellos, que tanto se preocupaban por las apariencias, se convirtieron en el tema principal de los círculos de chismes que tanto valoraban. Y, finalmente, llegó la ruina personal. Como predijo el doctor Meneses, sus matrimonios, un contrato social basado en el éxito y la ambición mutua, no resistieron el fracaso. Sin el dinero y el estatus, todo lo que quedó fue la culpa y la recriminación. Beatriz culpaba a Marcos por no haber previsto la fortuna del padre. Marcos culpaba a Beatriz por su codicia y por haberlo convencido de tomar la decisión fatal. Se divorciaron, solos, amargados y sin un céntimo del dinero que los llevó a la perdición. No sentía alegría al oír estas noticias. Sentía una profunda y trágica sensación de justicia poética. No perdieron el dinero, perdieron todo aquello que ponían por encima de mí. La carrera, el estatus, la reputación. No fueron castigados por mi riqueza, sino por la pobreza de sus propios caracteres. Mi vida, en cambio, nunca había sido tan rica. Estaba rodeado de una nueva familia, la familia de los médicos que financiaba, de los jóvenes que inspiraba, de las familias que ayudaba. Hice nuevos amigos, hombres y mujeres de mi edad, miembros del consejo de mi fundación, personas que me admiraban por lo que era, no por lo que tenía. Empezamos a cenar juntos, a viajar. Sí, a los 75 años, finalmente vi el mar, y lloré, no de tristeza, sino de una alegría serena pensando en mi Laura. Un año después de esa fatídica reunión, participé en la ceremonia de inauguración del Ala de Cardiología Roberto. Era un edificio moderno, reluciente, lleno de los equipos más avanzados de Vitanova. En mi discurso, miré al público. Vi el rostro de una señora, la primera paciente en ser salvada por el programa Segunda Oportunidad. Vi a sus hijos y nietos llorando de gratitud. Vi el rostro de un joven ingeniero, el primero en recibir fondos del Fondo Javier, sosteniendo el prototipo de su invención. En ese momento entendí el verdadero significado del legado. Mi legado no eran 2 hijos con diplomas en la pared. Mi legado sería el sonido constante de los bips de las máquinas salvando vidas. Sería la esperanza en el rostro de familias desesperadas. Sería el futuro. Y aquí estoy, con un corazón remendado, pero más fuerte que nunca. Un corazón que aprendió que la verdadera cirugía es la que uno se hace en el alma, eliminando lo que está podrido y abriendo espacio para una vida nueva. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando,
Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida todavía tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.